Y bien, como sabemos, pues Cecilia Chocón, la congresista de Fuerza 2011, ha sido sentenciada por la Sala Penal Liquidadora. No sé por qué se llama liquidadora, es un nombre aterrorizador. Porque liquidan a la gente. Liquidan a la gente, debe ser por eso. Pues a 4 años de prisión suspendida y a una inhabilitación de 3 años, inhabilitación política para todo cargo público, y además el pago de una reparación civil de 2 millones de soles, esto por complicidad de enriquecimiento ilícito, del enriquecimiento ilícito de su padre, el general Walter Chacón Málaga, cuyo proceso, como sabemos, fue, terminado por orden del Tribunal Constitucional, aunque en realidad no había concluido por exceso de tiempo. Bien, buenas noches, Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad, Jaime. Bueno, según esta sentencia, usted no pudo acreditar cómo adquirió una serie de propiedades, ¿no es cierto?, que tiene junto con su esposo, por ejemplo, un hotel en Cajamarca, un departamento en Lima, etcétera, y un conjunto de vehículos. Y entonces lo que se dice es que todo el dinero con que se adquirió todo eso fue, por lo menos parte importante del producto del enriquecimiento ilícito de su padre, ¿no es cierto? También que en el departamento de los Milanos, en San Isidro, el pago se realizó al contado cuando usted había argumentado que se hizo en partes. En fin, la sentencia advierte una serie de contradicciones entre los testimonios suyos, de su esposo, entre sus propios, el desbalance patrimonial y todo lo demás. ¿Qué respuesta tiene usted ante estas, imputaciones específicas? Bueno, yo el tiempo en televisión es corto, pero quiero decir varias cosas. Primeramente, que esta sentencia no solamente es prevaricadora, sino inconstitucional. A mí me acusan de ser cómplice secundaria del enriquecimiento ilícito de mi padre. Sin embargo, mi padre no ha sido sentenciado ni ha sido encontrado culpable en el delito de la autoría de enriquecimiento ilícito del que supuestamente yo soy cómplice. Por lo tanto, no existe autor y tampoco existe delito. Mi padre es inocente de el cargo de enriquecimiento ilícito y por lo tanto es absurdo pensar que yo podría ser cómplice de un autor que no existe y de un delito que no existe. Bueno, y esto ha sido prevaricador porque, para empezar, ellos dicen que yo no he podido probar mi inocencia. Primera noticia, yo creo que... Pero en el antes Perú... de eso, Cecilia, el procurador Arbizú ha argumentado que el hecho de que el proceso de su padre fuera declarado por orden del Tribunal Constitucional, en fin, no sé cuál fue el término que se usó, se ordenó finalizar el proceso por exceso de tiempo, no significa, según él, que sea inocente, porque mira, por la sencilla razón de que no culminó ese proceso. Yo quiero decir algo. Yo lamento las declaraciones del señor Arbizú porque él se supone que representa al Estado y está demostrando una total ignorancia. No solamente en este tema, sino que definitivamente no reconoce la Constitución ni las leyes. Como al parecer pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él, aquí yo tengo la Constitución Política del Perú, que se la voy a mandar al señor Arbizú. Y en el artículo 22, numeral 24, literal E de la Constitución dice claramente: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. ¿Cómo llamaríamos a mi padre? Inocente, porque no tiene una sentencia judicial. Por lo tanto, le guste o no le guste al señor Arbizú y toda su corte, mi padre es inocente según la Constitución. Pero no solamente eso, el Tribunal Constitucional, y acá tengo la sentencia del Tribunal Constitucional, dice claramente que retira a mi padre del proceso porque se han violado sus derechos fundamentales y que la sala de la señora Inés Villabonilla y la señora Inés Tello de Ñeco ha sido negligente en el proceso. Y además que se han violado porque no han podido probar en más de 8 años, aquí dice el tiempo, 9 meses y demás, casi 9 años de juicio, la culpabilidad de mi padre. O sea, han sido incapaces pero no dice de que no han podido probar. Por supuesto que lo dice.
Es más, a juicio de este colegiado, el principio de presunción de inocencia constituye un estado de inocencia que solo puede ser desvirtuado a través de una sentencia expedida en un proceso legítimo. Bueno, ese es el tema de la sentencia, en la que se haya respetado todas las garantías, y acá dice que no fueron. Dice, provoca el nacimiento de una prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal fundada en la pérdida de la legitimidad punitiva de la sala, derivada del quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza fundamental. ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? Esa misma sala, perdón, es la que los ha sentenciado a ustedes. Claro, no, pero ya es otra sala, pero es otros jueces, porque yo los recusé, pero la misma sala de la señora Inés Tello de Nieco. Esos jueces, digamos, en la sentencia recogen todos los argumentos, digamos, que acusarían a su padre. Por supuesto. Es decir, como si... Por eso te digo que es inconstitucional y prevaricadora. Y resuelve disponer que la sala penal emplazada, la señora Villa Boní, excluye al recurrente del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, mi padre es inocente porque no fueron capaces de probar su culpabilidad. Entonces, el señor Arbizu y todos deben de aceptar y reconocer la constitucionalidad, que no la están reconociendo. Mi padre es inocente, por lo tanto yo soy cómplice de un supuesto autor que no existe y de un supuesto delito que no existe. Pero más allá de eso, durante la sentencia, Jaime, se ha repetido el nombre de mi padre durante todo el tiempo. Y en mi sentencia están sentenciando a mi padre, porque dicen que mi padre es culpable. Sí, pues es verdad. Entonces, por el amor de Dios, ¿dónde estamos? Pero más allá de eso, yo ya fui sentenciada y seguiré luchando por mi inocencia, pero este nada más es el platillo inicial. Bueno, mi padre va a tener una sentencia la próxima semana y nos hemos enterado que el Poder Judicial, esta misma sala que me ha sentenciado a mí, lo quiere sentenciar a cárcel efectiva, porque no pueden creer hasta el día de hoy que no lo hayan podido sentenciar. Me han sentenciado a mí por no haber podido sentenciar a mi padre, y ahora la próxima semana lo estoy anunciando, y espero que todo el pueblo y toda la prensa pueda ser testigo de este desangramiento nuevamente en contra de mi familia. Lo quieren meter preso la próxima semana, y si te digo por qué, no lo vas a poder creer. Es más absurda que mi sentencia aún. Hubo un general, Silva, que se fue del país el día 18, el 21 se cobró un cheque, y a mi padre lo acusan por que ese señor cobró el cheque. Es más, los estudios grafotécnicos dicen que se firmó con una firma falsa, porque era un dinero para que este general se vaya a un curso al extranjero de generales. Pero como dicen que mi papá era el comandante general en ese momento, y él autoriza por un documento la lista de estos generales, mi papá es responsable. Y están pidiéndole privación de pena efectiva. Esto es realmente absurdo, y yo soy simplemente el preámbulo de lo que se viene en contra de él, porque yo no sé qué ensañamiento hay en contra de mi familia. Bueno, es verdad efectivamente que en la sentencia se acusa en buena cuenta a su padre, como se lo da por culpable. Así es. Pero vayamos a los hechos mismos que ahí de alguna manera se sostienen, que usted no pudo acreditar cómo adquirió esas propiedades, que esas propiedades en realidad, ese dinero habría venido de un supuesto enriquecimiento ilícito de su padre. Hay un desbalance patrimonial en el caso de su padre de no sé cuántos, $900.000, $1 millón de dólares. Si no hay una sentencia en contra de mi padre. Y en el caso suyo también hay un desbalance, etcétera, etcétera. Yo no he podido probar, dicen ellos. Sí. Discúlpame, pero se supone que ellos me tienen que probar a mí mi culpabilidad, no yo mi inocencia. Y sin embargo, yo he presentado todas las pruebas actuadas en este juicio. Y en la misma sentencia, la ley dice claramente que el fiscal y el procurador tienen que actuar las pruebas que van a ser evaluadas en el juicio en este proceso. Y en la misma sentencia, la sala reconoce y acepta que ni el procurador ni el fiscal han presentado prueba alguna, porque ya las habían presentado en el juicio anterior. Entonces, ¿por qué me están enjuiciando a mí en este nuevo juicio? Me hubieran dicho idem y hubieran copy-paste a la sentencia anterior. Entonces, yo he probado que no tengo un desbalance patrimonial. Yo he probado que mi padre no me ha dado a mí un centavo. Sin embargo, ellos... Ahora, la sentencia refuta sus argumentos. Mis argumentos. Los refuta. No presenta un solo documento donde efectivamente ellos demuestran que yo tengo bienes que no he declarado. ¿De dónde salió la plata para adquirir estos bienes? Yo he presentado, es un hostal en el campo, en Cajamarca. Y también un departamento. Y un departamento, efectivamente. Y un carro usado y un carro que después lo compramos para alquilar. Yo he demostrado con documentos
los ingresos de mi ex esposo, con documentos del Estado y del fisco americano a través de su income tax. Ellos dicen que no es válido porque no es un documento peruano. Lo dice la sentencia. A pesar que la misma embajada dice que es un documento, que es una declaración jurada suya, no es un documento de las empresas. Falso, totalmente falso. Esos documentos están fedateados en el expediente principal. Falso. Es más, a la misma embajada americana ellos le pidieron información y la embajada americana dijo que eran verídicos. Luego, yo he demostrado igualmente a través de los carnets del seguro de los lugares donde trabajé que yo he tenido ingresos. He demostrado a través de cartas de mis empleadores. Dice que usted argumentó que era ilegal en Estados Unidos. Por supuesto. Y como tal no podía mostrar documentos. Dígame usted, entonces todas las personas que trabajan ilegalmente en el país, ¿para qué me fui de vacaciones? Mi padre ya era general. ¿Por qué no me quedé si mi padre me podía mantener? ¿Para qué me fui? Yo me fui a trabajar y está demostrado con los documentos, Jaime, documentos. ¿Usted ha podido demostrar documentos que acreditan lo que usted ganó como pese a ser ilegal? Te voy a contar, yo traje cartas de mis empleadores con los lugares donde trabajé, donde ellos decían que efectivamente había trabajado de tal fecha a tal fecha y que ganaba mensualmente tanto y que por hora ganaba tanto y que había trabajado aproximadamente tantas horas. Y si es que no me creían, yo les demostré los seguros, los carnets de los seguros de los lugares donde había trabajado con los que yo me he tratado. Entonces, ¿por qué tenía seguro médico? No. O sea, ellos han negado absolutamente todo lo que hemos presentado, todo. Y ellos no solamente no han demostrado que soy culpable, sino que además refutan los documentos obvios que les hemos presentado. Y ellos nos presentó un solo documento, y tú lo has leído. Yo no he demostrado mi inocencia. Sí la he demostrado, pero además ellos son los que me deben de demostrar la culpabilidad, cosa que no existe, más aún cuando no hay autor ni hay delito. Entonces, Jaime, acá estamos siendo lamentablemente testigos de una persecución terrible en contra de mi familia, en contra de mi padre, de toda mi familia y en contra mía. Y es más, te lo vuelvo a repetir, a mi padre lo quieren sentenciar y volverlo a meter preso por un tema administrativo que está comprobado que no existe, porque se cobró un cheque el 21 y el señor ya se había ido del país el 18 y nunca más regresó. Y ahí la firma se ha demostrado que no es suya. Y le quieren echar la culpa a mi padre cuando se ha demostrado quién cobró ese cheque y quién firmó ese cheque. Realmente es un absurdo. Ahora, esta es una sala distinta a la original. Pero es la misma sala, solamente que con jueces distintos. O sea, sigue siendo la presidenta de la sala, sigue siendo la señora Inés Tello de Ñeco. Es su sala. ¿Usted cree que hay un encono, entonces una...? Pero si lees la sentencia te das claramente cuenta de que de jurídico no tiene absolutamente nada y de que es prevaricadora e inconstitucional. Quienes han escuchado la sentencia, yo misma no podía creer los argumentos que estaban diciendo. Tú acabas de decir 2, 3 cosas que de por sí echan por tierra todos sus argumentos. Es realmente vergonzoso esta resolución, y yo espero en realidad que la Suprema pueda corregir. Mucha gente no puede reconocer hasta el día de hoy que hubieron casos en los que se equivocaron, que el sistema anticorrupción también se equivocó en algunos casos, que tengan la hidalguía de reconocerlo. Y ellos siguen en esta necedad porque no quieren reconocer que con mi padre y con mi familia se equivocaron y ahora lo quieren volver a meter preso por un caso totalmente absurdo. La cosa es decir... No, pero ya habría cosa juzgada, aunque no terminó de ser juzgado, pero se supone que... Es inocente. Y no terminó de ser juzgado porque lo dice el Tribunal Constitucional, no porque él dilató el proceso, sino porque ellos fueron negligentes. De acuerdo. Bien, Cecilia Chacón, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Raúl Delgado Sayán y José Escafi para discutir acerca de qué es lo que pasa con la obra pública, con las asociaciones público-privadas, por qué es tan lento esto, por qué no damos un salto en infraestructura que es indispensable para salir adelante y para contrarrestar la propia crisis internacional. Regresamos.